Hola amigos, espero que todos estén bien y bienvenidos. Espero que nos acompañen en este video, en el cual estaremos compartiendo un poco más con ustedes sobre las diferentes metodologías o formas de poder analizar los textos. En este caso, veremos el análisis semiótico, proyecto desarrollado para la asignatura de trabajo de libros proféticos y sapienciales de la Universidad Santa María la Antigua en Panamá. Ok, damos inicio con lo que es el análisis semiótico de los textos. El análisis semiótico de un texto consiste principalmente en el análisis del contenido del mismo y parte del principio de que examinando textos es posible conocer no solo su significado, sino la información al respecto de su modo de producción. El análisis semiótico entonces trata los textos no solo como signos dotados de un significado conocido por el emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor o generalizando indicios sobre el modo de producción del texto. Podríamos decir también que el proyecto de la semiótica consiste en describir el sentido de un texto. Los textos son manifestaciones de sentidos y han sido hechos para ser leídos. Entonces, para conseguir un análisis adecuado de un texto, es indispensable leer y releer el texto, pues la primera lectura buscará obtener la percepción global del texto y su contenido, y la segunda, profundizar en el texto. Existe para el análisis de la semiótica una tensión entre el saber común y lo que el texto dice efectivamente, es decir, encontrar el sentido o el significado que el autor ha tenido realmente al escribir el texto. Pero alto, nos detenemos un momento. Hay algo importante que debemos saber. Si la semiótica nos habla de signo, entonces, ¿qué es un signo? El signo es aquello que evoca o representa la idea de otra cosa. Por tanto, es convencionalizado por el hombre y tiene un carácter abierto e ilimitado, porque siempre se pueden crear nuevos signos y nuevos códigos. El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente heterogéneos. Por otro lado, tiene algo en común, ser portadores de una información o de un valor significativo. El signo se encuentra compuesto por el significado, la imagen mental, que varía según la cultura, y un significante que no siempre es lingüístico, incluso puede incluir una imagen. La semiología se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de significado. Nuestra vida rodeada de signos, ¿verdad? Se supone que la semiología sea el continente de todos los estudios derivados del análisis de los signos, sean estos lingüísticos, involucrados en la semántica, o semióticos, que se relacionan con los seres humanos y la naturaleza. Poniendo en orden todas las cosas, podemos concluir que el análisis semiótico de los textos consiste entonces en detectar los signos que están implícitos en el texto, identificar el sentido que dicho signo tiene dentro del contexto y luego unir el sentido de cada signo que detecte para poder entonces realizar el análisis del texto y percibir adecuadamente lo que el autor pretendió al crear su obra. Parece complejo, ¿verdad? Entonces, la semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades generales del sistema de los signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. Podemos entonces entender que la semiótica se apoya sobre estos tres principios o presupuestos principales. El principio de inmanencia, en el cual nos indica que cada texto forma un sistema de significación. El análisis considera todo el texto, pero solamente el texto. El principio de la estructura del sentido, el cual nos dice que no existe sino la relación en relación. El análisis de un texto consiste, pues, en establecer el tejido de relaciones, la relación de oposición o la relación de homologación. El principio de gramática de un texto, el cual nos dice que cada texto respeta una gramática,
es decir, cierto número de reglas o de estructura. Veamos algunos ejemplos. Para la ideología política, como medio de identificación. A ver, podemos entender que en la parte expresiva existe una parte expresiva y una parte conceptual. Para el azul, tú eres de derecha, o eres conservador. Para el rojo, eres de izquierda, o eres liberal. Realmente son colores, pero nos definen o nos identifican dentro de una ideología política. De igual manera, los colores, en esta ocasión, el verde nos va a representar la hierba y el azul, como lo representamos, el cielo. Vemos en una manera de sensaciones. Si tenemos frío, lo más probable es que lo vayamos a identificar con el azul. Pero si tenemos calor, el rojo o naranja nos ayuda a identificarlo mejor. Entonces, podemos tomar en cuenta de que el análisis semiótico es aplicado también a la Biblia y es de gran ayuda en la identificación de los mecanismos que rigen la producción de un texto, pues impide las interpretaciones demasiado subjetivas, obligando casi con obsesión a centrarse en el texto, como una trama armónica y estructurada, de la que se desea percibir todos los hilos de su indumio. O sea, nosotros, al leer, podemos identificar los signos y entender con mayor claridad qué nos quiere decir o expresar el autor. Ahora, ¿quién inventó todo esto? Para los estudios bíblicos, el cual se clasifica entre los métodos llamados sincrónicos, es decir, los que se concentran sobre el estudio del texto bíblico en su estadio final, se sitúa este análisis, llamado inicialmente, en términos general, el estructuralismo, cuyo fundador fue el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, el cual elaboró la teoría de que toda lengua es un sistema de relaciones, que obedece a reglas determinadas. Por eso vimos en cuadros anteriores, lo cual también tenía que seguir la gramática, pues inicialmente se llamó estructuralismo. Ahora, la mayor parte de los lingüistas que utilizan la semiótica para el estudio de la Biblia siguen al señor Greimas y la Escuela de París, el cual es su fundador. Realmente, todos los métodos para el análisis de la Sagrada Escritura son buenos y aprovechables si respetan la letra y el espíritu del texto de la Sagrada Escritura. Cada método aporta su contribución específica a la comprensión de la Biblia, y todos ellos llevan una creciente maduración de la fe de los creyentes. Veamos un poco el cuadro semiótico de Greimas. Veamos unos segundos, como vemos, adulto, soberbio, relajado y con experiencia, un niño astuto, decidido, inocente, ¿verdad? Él hace relación a cada uno de los signos. Eso lo podemos ver con más detalle en otra ocasión. El análisis semiótico parte de dos presupuestos. El primero, la oposición, que se aprecia sobre todo en los términos antitéticos: muerte, vida, frío, calor, luz y oscuridad, o los de equivalencia, que generalmente son sinónimos: querer, amar, soplar, alentar, etc. Veamos ahora aplicar el análisis semiótico en este texto bíblico. Isaías 9. Veamos. Identificamos los signos. En el versículo 1 nos habla del pueblo que andaba en tinieblas y vio una gran luz sobre los moradores de una tierra de sombras. La luz ha despuntado. Como podemos identificar signos como el pueblo, las tinieblas, la luz, los moradores, la tierra y las sombras. Algunos de estos signos en esta ocasión y en este versículo nos determinan muy específicamente algunos de sus o determinan qué realmente el autor nos quiere decir. Con el pueblo no hablamos de como nosotros lo conocemos, un pueblo pequeño, quizás estamos hablando de todos los pobladores. Las tinieblas no es precisamente que apagamos la luz. Entonces sabemos que nos quiere llamar la atención con estos signos de que cuando nos habla de tinieblas es de aquella oscuridad que hay dentro de esos moradores. Veamos entonces
en el capítulo segundo la homologación. Allí los signos son homologados en los términos acrecentado y agrandado, o alegría o júbilo. De mismo modo, podemos ver en el versículo 3 cómo yugo, vara y palo son signos de homologación o signos o sinónimos que identifican en este versículo una opresión. Podemos darnos cuenta del mismo modo de que hay signos que son identificados con más detalle. Por ejemplo, cuando habla de calzado en el versículo 4, no habla de cualquier zapato o de cualquier calzado, habla de un calzado de guerra estrepitoso, o sea, nos da la propiedad de este calzado. De igual manera nos habla de un manto, y no cualquier pedazo de tela, sino de este manto manchado de sangre. Realmente, ¿qué nos quiere decir el autor? ¿De verdad que nos quiere decir más que eso? De igual manera, los signos identificados en el versículo 5 nos dan a entender que ese niño que ha nacido, un hijo se nos ha dado. Eso es un término y un signo homologado, o sea, que son sinónimos que nos repite en ese momento la importancia de este niño, de quién será, y sobre todo lo que de él se nos dice como calificativo, el cual será un consejero admirable, será un Dios potente, Padre eterno y príncipe de la paz. Eso quiere decir que a ese signo todavía se le está dando muchísima más importancia. Entendiendo entonces un poco más sobre lo que es el análisis semiótico o el análisis de los signos en un texto bíblico, entonces podemos ver que las aportaciones de este método es más que nada que contribuye a nuestra comprensión de la escritura, el cual es palabra de Dios expresada en el lenguaje. Y el análisis semiótico no se pierde en un lenguaje complicado, sino que trata de enseñar en términos simples sus elementos principales, y puede dar a todos nosotros como cristianos el gusto de estudiar el texto bíblico y de descubrir algunas de sus dimensiones de sentido, sin la necesidad de poseer todos los conocimientos históricos que se reflejan en la producción del texto. Esto es muy bueno y muy útil para pastoral mismo, pues por medio de cierta apropiación de la escritura en medios no especializados. Pero este método también tiene sus límites, y podemos destacar que la semiótica no puede ser utilizada para estudio de la Biblia si no se distingue este método de análisis de ciertos presupuestos desarrollados en la filosofía estructuralista, es decir, la negación de los sujetos y de la referencia extratextual. La Biblia es una palabra sobre la realidad que Dios pronunció en una historia y que nos dirige hoy por medio de autores humanos. Existe el grave riesgo de quienes utilizan el análisis semiótico quedarse en el estudio formal del contenido y no explicar realmente el mensaje de los textos. Esperamos que sea para ustedes de mucha aportación y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.